Bueno, también regresando un poco al tema este de cómo evoluciona la música y cambian los temas de los que se habla, pues también es algo que pasó con el rock, ¿no? O sea, los Arctic Monkeys al inicio, sus primeros discos, pues tienen mucho pues de la clase social de Inglaterra, ¿no? Y hablan de los barrios de Inglaterra y tienen esta canción que hace un pequeñito homenaje a Roxanne de Police, la de When the Sun Goes Down. Y en esa canción hablan justo de cómo las noches en Inglaterra se convierten en noches en las que salen otro tipo de personas, ¿no? Pues que hay prostitutas, que hay pues venta de drogas, todo eso, ¿no? Es otra ciudad, exacto. Y también está la otra canción, ¿no? La de Riot Band, que es de un chavo que está bebiendo en la calle y los policías le dicen que no puede beber, pero este chavo dice, a mí nadie me dijo, ¿no? Que tenía que tener una edad para beber, deja de molestarme, puerco. Y entonces lo golpean en la camioneta antidisturbios, ¿no? Entonces de alguna manera, pues eso también representa son canciones que hablaban de tópicos sociales y ahorita ya tenemos, bueno, no sé si en el último disco llegaron a tocar esos temas, pero por ejemplo en el I.M. pues no los tocaron, ¿no? Hablaron de mucho amor y cosas que pues que no eran tan específicas de su contexto. Entonces una evolución, ¿no? Mostraron una evolución diferente. Sí, hubo una evolución y cambiaron los temas de los que estaban hablando. Y eso tampoco es malo, ¿no? O sea, tampoco hay que casarnos con que todo tiene que ser de política y todo tiene que ser de crítica social. Porque a final de cuentas también las cosas que no son de crítica social nos permiten leer otros contextos, ¿no? Y pues ver que ellos ya no pertenecen igual a ese espacio del que salieron. Sí, está como, por ejemplo, una de mis bandas favoritas, o no diría la favorita, el Linkin Park, que inició siendo... sus temas tocaban mucho lo que era el cómo los adolescentes o los jóvenes se sentían muy opacados por los demás, no, se sentían incomprendidos. Sin embargo, con el paso del tiempo fueron evolucionando, fueron cambiando y, por ejemplo, se nota una diferencia enorme entre lo que fue su primer álbum. Una comparación que me gusta hacer mucho es el caso de Numb e Invisible, del último álbum que sacaron en 2017, y son las letras. ¿Por qué? Porque en Numb se habla de la relación de un padre, en ambas yo le doy una interpretación de que es un padre y un hijo, una plática. Sin embargo, en Numb es la perspectiva del hijo. ¿Por qué? Porque habla de que lo que hace el hijo no es suficiente para el padre, de que se siente decepcionado de él y pues los problemas de un adolescente, ¿no? Sin embargo, en la de Invisible se contrasta esto con una versión más paternal, una visión más más acogedora, en la cual el padre le dice al hijo que lo ayuda a sentirse seguro ante las adversidades del mundo. Y esto lo interpreto de manera que en ese entonces la banda pues era joven, ¿no? Estaban iniciando, estaban en sus veintitantos. Sin embargo, al momento de escribir este otro tema, pues ya muchos eran padres de familia, entonces ya son perspectivas diferentes de ver la vida, y eso de igual forma afecta en cómo tú escribes las canciones. Sí, bueno, yo en un video hablaba sobre el problema de la muerte del autor, ¿no? De que no podemos decir que las obras les pertenecen a los autores necesariamente, entonces es difícil como decir esta lectura de que... O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Se está enfrentando a una perspectiva distinta de cuando eran jóvenes a cuando ya son adultos y pueden tratar estos temas. Pero también esto nos habla de la posición de la sociedad en esto, ¿no? O sea, pues una cosa bien, no sé. También esto pasó con el rap, ¿no? O sea, empiezan hablando sobre el barrio, sobre la vida en las calles, y muchas canciones de rap evolucionan ya cuando llegan alto a hablar sobre las joyas que tienen, los discos que sacan, ¿no? Y incluso hay como rencillas entre los raperos que se avientan acá. Nah, pues yo gano más que tú, me la pelas, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, Vaseline de Ice Cube precisamente trata de eso. Porque después de que lo echaron, bueno, no lo echaron, sino que tuvo problemas con el grupo, diferencias, pues les tiró carrilla con esa. Y se las dejó ir ahora sí que sin vaselina. No, y eso es algo que igual y no pasó con Metallica, ¿no? Igual y el de Megadeth pudo haber hecho una canción de me la están pelando durísimo, así. Porque después de haberlo sacado,
¿Y por qué no pasa, no? O sea, es parte del género, es parte de cómo se construyen este tipo de canciones. Igual hay más apertura en algunos géneros a hablar de ciertos temas y en otros no ha habido esa apertura. Entonces, pues por ejemplo con el rock, pues llegó el rock progresivo y se puso a hablar de filosofía, ¿no? Y se puso a hablar de existencialismo y de política y de muchas otras cosas. Y en estos otros géneros que son como, por ejemplo, el reggaetón, que es un género, o el pop mismo pues no se permite tanto hablar de esos temas y se va hacia temas pues sobre amor, desamor, en caso del reggaetón pues sobre cochar y otras cosas, ¿no? Sobre calladitas. Entonces, ¿por qué no hay cabida también en estos géneros para ese tipo de letras? Igual y empiezan a hablar de esas cosas y ya no nos gusta, ¿no? ¿Quién sabe, no? Igual y tiene que ser un paso paulatino. Igual y en esos estándares de la industria, pues no están pensando en eso, ¿no? O sea, definitivamente ni siquiera les ha caído la idea de ponerse a hablar de Schopenhauer o acá ponerse bien existenciales y sacar canciones de 20 minutos, ¿no? Como Pink Floyd. Sí, sí, no. Y bueno, lo que mencionabas del rock progresivo, pues es que fue, ahora sí que me gusta decirle, un producto de su época, porque salieron las primeras bandas a finales de los 60, principios de los 70, y como sabemos en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general se estaba viviendo la Guerra Fría, e igual se empezó a experimentar con las drogas psicoactivas, lo que se formó la cultura, precisamente la cultura hippie, y pues muchas bandas, muchos integrantes comenzaron a hacer eso, y yo creo que encontraron de ahí de hecho la inspiración, lo juntaron con las temáticas sociales y más nuevos sonidos y ¡pum! Hicieron eso. Sí, incluso el álbum de Animals de Pink Floyd pues es una crítica a la crisis de Inglaterra de los 70s, ¿no? Entonces, pues nacen en sus contextos históricos. ¿Y qué contexto histórico tenemos ahorita para que el reggaetón tenga esta influencia, ¿no? O sea, igual y es un contexto histórico sobre el mercado, igual y sobre la manera en la que nos acercamos al entretenimiento, pero igual y también es un contexto histórico sobre representación latina, ¿no? Y quién sabe qué está pasando ahí y hasta dónde podemos ver qué se está hablando en estas canciones y por qué se está hablando de esos temas y no de otros, ¿no? O sea, por qué hay tan pocas canciones de protesta como esta que me dices que te gusta de Bad Bunny o las de Residente, y hay muchas menos canciones sobre crítica a los hidrocarburos como la gasolina, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué nos estamos moviendo en estos estándares? ¿Y qué es lo que nos está diciendo también nuestra propia industria y nuestra manera de enfrentarnos a este entretenimiento?